Hoy tenemos a una invitada que ya hemos tenido antes en otra ocasión. Y os recordaré un poquito que antes nos hablaba sobre la arcilla, sobre sus capacidades y sus capacidades, digamos, de regenerar el cuerpo. Y hoy nos va a hablar sobre las plantas medicinales. Bienvenida, Marisa, muchas gracias por estar aquí en busca de la armonía. Gracias a ti, Juan, por haberme pedido estar con todos ustedes. Muy buenas tardes y un saludo. Un saludo. Bueno, muchas gracias a ti. ¿Cómo hoy qué nos vas a ofrecer sobre plantas? Que yo creo que hay mucha gente que está interesada en saber. ¡Wow! Buena presentación. Gracias. Bueno, es tu espacio, cuando tú quieras. Encantada, primero por pedirme que hable sobre seres tan maravillosos y evolucionados como son las plantas del reino vegetal. Son para mí medio, mi cura, mi conexión, mi compañía, mi amor incondicional, mi intuición, son casi todo para mí las plantas desde que era muy niña. Y hoy os he querido traer este precioso ramillete de flores y plantas medicinales recién cogido para poder ir hablando de cada una de ellas y así poder mostrároslas. Las plantas medicinales son, dentro del reino vegetal, aquellas que pueden llegar a nosotros con un propósito muy determinado, que es la curación, la sanación, el remedio de toda enfermedad. Hemos de pensar Ujú. que antes de que aparecieran en las farmacias y los médicos, los yerberos actuaban en todos los lugares y rincones, aldeas, pueblos, para tribus incluso, para poder con ellas salvar, sanar y curar todo aquello que la naturaleza nos hacía, eh, nos enfermaba no la naturaleza, sino nosotros mismos con nuestros desórdenes o nuestras emociones o nuestros contagios, nuestras depuraciones, con todo esto, ¿no? Y siempre, como era lo que teníamos alrededor, los yerberos, íbamos a la madre naturaleza y allí nos encontrábamos con ellas, nos preguntábamos, eh, ¿qué debo coger? ¿Qué tengo que hacer para poder sanar? Durante mucho tiempo, en la antigüedad se utilizaba el método del símil, es decir, esta planta tiene forma, por ejemplo, aquí tenemos el llantén, ¿no? Esta Sí. planta tiene forma de pongamos, de corazón, entonces tal vez esta planta sea muy buena para curar el corazón. O esta planta tiene forma de pulmones, tal vez sea una pulmonaria que pueda curar los pulmones. A partir de ese momento del símil, que se llama, empezaron ya a ver más sus propiedades, qué virtudes, qué esencias, qué principios activos tenía cada planta y a través del olor, del sabor, del conocimiento de ellas, se fueron haciendo los herbarios y se fueron haciendo los hierberos y los botánicos. Ujú. Antes que los botánicos estamos los hierberos, humildes hierberos, sin un conocimiento letrado, pero con una intuición muy grande de conexión con ellas. Para tú conocer una planta tienes que conectar con ella. Puedes ir y comprarla, por supuesto, en la tienda de dietética o en la arboristería, pero un yerbero tiene una conexión íntima con cada una de ellas. Es la planta quien le dice, yo sirvo para esto, ahora no es momento de recogerme, ahora sí, no me cortes por aquí, córtame por allá. Sé que me vais a decir que estoy un poco loca y no me importa que lo digan, me lo han dicho desde niña, Ujú. porque las plantas no hablan. ¿Qué te van a decir las plantas? Es cierto, Claro. las plantas no hablan porque no tienen cuerdas bucales, no tienen boca, pero las plantas transmiten, emiten y envían. Esto es por lo que nosotros podemos recibir estas frecuencias, frecuencias que hemos de sintonizar para poder conocerlas, para poder hablar con ellas y para poder
recibir sus esencias. Normalmente Ahí, cuando un yerbero va al campo, coge, Marisa, aquí os traigo, ¿sí? quiero solamente hacer Dime, cariño. un pequeño aclaración, porque tú dices igual la gente que me escucha dirá que yo estoy loca, ¿no? Por hablar de tal como estás hablando. Hay un hombre muy reconocido a nivel mundial que se llama, es un doctor que se llama Stefano Mancuso, no sé si lo conoces, que, Mm, es- me que has hablado tú de hombre él. Este hombre está en Florencia y él empezó también hablando también de la conexión que tenían las plantas, de cómo los árboles también. Quiere decir que esto es alguien súper reconocido en su ámbito, que es una persona que sabe Ujú. muchísimo. Te hago un pequeño paréntesis para que sigas con esto, que no eres tú la loca, sino que hay otras personas dentro del mundo científico que hacen y estudian y conectan, saben cómo las plantas se comunican y todo eso. Disculpa, sigues, por favor. No, gracias por decírmelo, porque mal de muchos consuelo de tontos. Entonces, pienso que somos muchos a los que se nos ha denominado idealistas, locos, pero somos personas que hemos visto todas y luego nos vamos conectando poco a poco, que tenemos una misma recepción de las señales del reino vegetal. Tú bien lo has dicho, árboles, plantas, semillas, flores. Para poder conocer una planta, primero hay que olerla, hay que sentirla. Me gustaría que pudiera llegar el aroma. Sí, Este es el romero. sí. Fijaros qué preciosidad. De niña yo me comía las flores y sigo haciéndola, porque, porque las flores son la sutileza. Las plantas tienen una conciencia muy grande. Las plantas para su sexualidad crean las flores a cual más hermosa para llamar y atraer a los insectos, que es quien las va a fecundar y a polinizar. No es una mera tontería que hagan flores, porque sí, es su sistema reproductivo, es su sexualidad, y se adornan y se eh, llenan de colores. Fijaros cada una, qué maravilla, cada una diferente, para atraer a los insectos, a unos y a otros polinizadores, que además las fecundarán. Ahí está su sexualidad, esta es su conciencia. Pues el romero cuando lo pruebas, cuando lo hueles, cuando pruebas sus flores, te da un aroma, un sabor y te va diciendo, cuando ya vas trabajando mucho en el reino vegetal, para qué serviría. Lógicamente, cuando la pruebas te das cuenta que enseguida te abre el estómago, el sistema digestivo, te abre y expande los pulmones y luego con el tiempo vas viendo que es tan poderosa que serviría para tonificarte, para darte ánimo, para darte alegría, para darte fuerza, porque en cuanto la hueles te tonifica. Y así vas viendo cada una de las plantas. Por ejemplo, aquí tenemos la manzanilla. Esta manzanilla es la manzanilla silvestre. Es un poco ahora por la noche, fijaros qué delicadeza. Por la noche, en cuanto se va el sol, sus pétalos se cierran y Ujú. durante el día se abren en un estallido tremendo de color. Es muy delicada la manzanilla y qué abuela no sabe para qué sirve la manzanilla. Cuando nos hartaban desde niños, me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele de té, una tacita de manzanilla, por su delicadeza, por su sutileza, porque es amarga también, es ligeramente amarga, pero a la vez dulce, con lo cual todas las amargas van directamente a disolver las grasas, a disolver el- los, las amarguras que hay en el hígado, que es lo que nos hace estar cansados, de mal humor. Por eso la manzanilla también es sedante, tranquilizante. Y basta olerla para saber que podríamos hacer con ellas agüitas muy deliciosas, ¿no? Así vamos sacando una a una todas las plantas que tenemos. Por ejemplo, la salvia amaro, esta que tiene un color tan fuerte, la llaman la candelera. Es un tipo de salvia que crece en muy pocos lugares, tiene que ser un lugar bastante tropical
pero que tiene las mismas flores, las labiadas, como veis, sí. para saber que pertenecen a esta familia. Aunque haya muchas variedades, pertenecen a la misma familia, la hoja. Las salvias son maravillosas para todo tipo de afección. Hay un dicho que dice, ¿de qué puede morir el niño si hay, no hay muerte? Para un niño no hay muerte si hay salvia en el huerto, ¿no? ¿O de qué ha muerto si hay salvia en el huerto? Quiere decir, ¿cómo es posible que teniendo salvia alguien pueda marchar, alguien pueda enfermar? Ujú. La salvia salva, lo salva todo, lo cura todo. Es otra de las plantas muy importantes, sobre todo para las mujeres, porque es muy estrogénica. Entonces nos ayuda mucho, tanto en los ciclos menstruales, como por ejemplo en la época en que se retira la menstruación y las mujeres necesitan esos estrógenos para eliminar las molestias que muchas mujeres sienten en época de menopausia. Y la salvia, tomando tacitas de ella, nos mejora inmediatamente, nos quita esos síntomas y nos permite estar perfectamente, ¿no? El tomillo, ¿qué podemos decir del tomillo? El tomillo es otro de los incondicionales de toda casa, de todo hierbero. Increíble su aroma. Sirve para todo lo que es pulmones, estado digestivo, para limpiar, para sanar las heridas, para la circulación sanguínea. Cuando tenemos las manos y los pies muy fríos, entonces el tomillo nos va a activar la circulación de tal forma que va a llevar la sangre a las partes periféricas, como pueden ser las manos, los pies, incluso para la cabeza. Por eso ayuda mucho a curar el dolor de cabeza, porque hace una buena irrigación en todo el organismo, incluido el cerebro. Aquí os traigo una que tal vez sea difícil encontrar en otras partes, pero que curiosamente en Canarias y en los Andes crece, se llama nauta y es un tipo de menta silvestre de hoja muy pequeña. La menta es tónica, estimulante, aperitiva, refrescante. Y esta nauta, aunque solamente crece endémica en Canarias y en lo alto de los Andes, imaginaros, ¿de dónde vendría? ¿Cómo llegaría aquí? Pues tiene esas propiedades: estimular, refrescar, baja la fiebre. Cuando los niños o las personas mayores estamos muy acalorados, basta poner en un cuenquito de agua del tiempo un poquito de menta que hemos podido trocear y la ponemos dentro del cuenco. Enseguida el cuenco coge un aroma y una frescura que, si mojamos ahí trapos, los doblamos y los llevamos bien escurridos a la frente, a las muñecas, a los tobillos, al estómago, a la Ujú. nuca. Enseguida, inmediatamente hace una acción refrescante y baja la fiebre, baja la temperatura. ¿Quién no conoce, verdad? La menta. Aunque, como digo, esta es la nauta y es Sí. especialísima de Canarias, no es que crezca en todas partes. Sin embargo, ¿quién no conoce, por ejemplo, la hierba huerto o la hierbabuena, que es otro tipo de menta? El té moro, el té verde, el té negro con Ujú. la hierba huerta es imprescindible tomarlo así para refrescar. Y hay muchos sitios donde la sopa y el consomé no se toma sin unas hojitas de hierbahuerto en ella. La hierbahuerto sirve para aromatizar todo lo que tenemos en casa. Las mermeladas, los arroces con leche, los dulces. Es muy especial. Pertenece a la familia de las mentas y, sin embargo, fijaros qué diferencia tan grande entre la nauta, que es una menta silvestre, la hierba huerto o la menta piperita, que tiene las hojas aún más grandes. Es decir, que dentro de cada familia de plantas tenemos muchísimas variedades de ella. Es como el primo hermano, la sobrina, el abuelo, una tía que había en el pueblo. Es decir, son familias todas unidas por las mismas propiedades, casi idénticos aromas, unas más frescas que otras, pero todas tienen las mismas propiedades.
La menta es tónica, estimulante y refrescante. ¿Quién no la conoce, no? Pasando Marisa, de... ¿Sí? Marisa, tú estás comentando, por ejemplo, hay diferentes plantas, por ejemplo, la salvia, lo que es el romero, pero usadas también como una tempura, si quieres hacer una comida y haces una tempura como un aperitivo, quedan buenísimas, con los Buenísima. brotes verdes súper ricos también, o sea, Sí. ya para hacer una exquisitez, por ejemplo, es genial hacer eso, o también acompañarlas con las hojas de, ¿cómo se llama esto? Lo tengo en mente, pero de ortigas. También está muy Oh, las rica. ortigas. Sí. Ortigas no os he podido traer frescas porque ya en esta temporada no hay, están todas secas. Sin embargo, ahora hablaremos de la ortiga porque para mí es la planta reina, no tiene comparación con ninguna otra. Pero ya que hablas de tempuras, aquí os traigo el orégano cubano. El orégano cubano con tempura sabe igual que un filete de ternera. Wow. Es impresionante. Y como veis, el orégano cubano tiene hojas muy grandes, muy, muy Sí. grandes, con lo cual podrías rebozar una sola y freírla y se hace como un buñuelo exquisito. Todas estas plantas sirven para la comida. ¿Quién no conoce el tomillo para echarlo en el pescado, en la carne? ¿Quién no conoce el romero para echarlo en la paella, en el pollo, en las patatas al horno? Claro que sí, todas ellas tienen no solo remedios medicinales para nosotros, sino también usos culinarios con los que se hacen muchísimas cosas, muchísimas preparaciones. Aquí os traigo, seguro que la conocéis todos, Lavanda. la amadísima lavanda, la amadísima lavanda. La lavanda que procede del centro de Europa, sobre todo de la zona de Cerdeña y sur de Francia, se cultiva actualmente en todos los jardines y no hay hierbero que no tenga lavanda en su huerta. Aunque hay diferentes variedades. También está el codeso, que es pequeñito y corto, que crece en las zonas interiores del continente. Y luego hay otra que es la que llamamos matarrisca o alucema, que es pequeñita, pero también es una lavándula. Y la lavanda tiene propiedades sedantes, tranquilizantes. La utilizamos mucho, por ejemplo, para cuando no podemos dormir. La podemos utilizar simplemente poniéndola debajo de la almohada. Porque ahora cuando os muestre casi todas las que he traído para vosotros, Sí. hablaremos de cómo utilizarlas, de qué forma utilizarlas. Otra de la que yo quiero presentaros y para mí es muy sagrada es el hipérico. Ah, sí. El hipérico o la hierba de El- San la de Joan, San Juan, es sí. tu hierba, Sí, Joan, sí, sí. Sí. que está en plena floración y solo su aroma al recogerlo ya tranquiliza. No tranquiliza como la salvia, sedando un poquito, sino que tranquiliza el sistema neuronal, los nervios. Es maravillosa para la neurastenia, el insomnio, La depresión, ¿no? la, de, También. la depresión, maravillosa para la depresión. Ujú. Tienes que saber, Joan, que el hipérico no se conocía como antidepresivo hasta hace aproximadamente unos 20, 30 años. Normalmente el hipérico se utilizaba por sus propiedades para curar heridas, sanar quemaduras, Sí, y la llaman no solo hierba de San Juan porque florece ahora en este tiempo para San Juan, donde todas las hierberos y todas las muchachas jóvenes y todos los hombres iban a recoger la noche de San Juan el hipérico para tenerlo todo el año en sus casas, sino que también se llama cinturón de soldado. ¿Por no qué? sabía. Porque no había ningún soldado que saliera a luchar antiguamente sin las flores del hipérico en su cinturón, en pequeñas bolsitas en su cinturón, pues sabían que cualquier herida hecha con metal, espada, ballestas, flechas, martillos, cualquier agujas, por ejemplo, después Sí. de las operaciones que están hechas con bisturí y aguja para sutura, el hipérico, todas las heridas que están hechas con mm, metal, las cura y las sana inmediatamente. Por eso ningún soldado
ningún eh, no sé, gladiador, dejaba Claro. de ponerse en su cinturón unas florecitas de hipérico para poder sanar así sus heridas. Y además tiene una propiedad muy curiosa y es que es ligeramente anestésica. Es decir, que si yo hiervo agua, pongo dentro las flores de hipérico, las pongo luego entibiadas sobre una herida abierta, enseguida quita el dolor, con lo cual Ujú. luego la puedo curar más fácilmente. Echo el agua cocida, se me cicatriza, se me desinfecta, pero a la vez me quita el dolor que haya podido recibir a causa de la herida. Pero también sirve para contusiones, heridas, luxaciones. Tiene tantas propiedades el hipérico que si de las hembras plantas, para mí la ortiga es la reina, el hipérico sería el rey, por su color y sus muchísimas, muchísimas cualidades. En Marisa, infusión, sí, pero tú, por ejemplo, también si las dejas en aceite y las, o sea, para saber si realmente es hipericón o no, también uno puede frotar las hojas, hay las flores, perdón, las flores y tiene un color como a vino, como un color a sangre, ¿no? sí señor, muy observador. Y el aceite de hipérico, luego veremos cómo los podemos transportar Mm, a otros vehículos, las esencias de las plantas. El aceite de hipérico en el continente es rojo sangre, pero aquí en Canarias se llama Hipérico canariensis. No son mm. matas pequeñitas y son árboles, llegan a ser árboles grandes y su color es dorado como la flor. Jamás adquiere el color rojo. Fíjate qué curioso. Es un Y supongo, endemismo sí, y supongo que deben tener componentes diferentes, ¿no? idénticos, Joan. Ah, idénticos. Ah, Idénticos, qué bien. Sí, sí. idénticos. Adquieren un gigantismo debido a la condición de subtropical que tiene Canarias y de sus tierras volcánicas, pero sus propiedades son idénticas, idénticas. Uno hace el aceite amarillo oro y el otro Sí, hace el aceite rojo sangre. Es muy curioso, muy sí, curioso. pues sí. Os he enseñado la hoja de llantén, que es una maravilla, que Sí. se diferencia porque tiene los nervios paralelos, ¿ok? Es una de las pocas plantas que tiene los nervios paralelos, como veis, uno al lado de otro. Ujú. Y el llantén es un gran antiinflamatorio y cicatrizante. Aquí podemos ver bien los nervios, ¿ver? Sí. Es un gran cicatrizante y sobre todo un antiinflamatorio. Por eso sirve para los pulmones cuando están inflamados, para la garganta cuando están inflamadas, para los riñones cuando están inflamados. Para todo aquel órgano que está inflamado, incluso una neuralgia por inflamación, los ojos por inflamación, cualquier inflamación, el llantén, este es el llantén mayor, Sí. lo repone enseguida. Pero aparte es un gran cicatrizante. Tú puedes majar esta hoja en un mortero, machacarla, ponerla en una gasa y sacar unas gotas de un verde preciosísimo y ponerlo directamente sobre la herida y lo cicatriza inmediatamente, no necesitas dar puntos. Entonces, creo que es muy útil para tener en casa todos estos remedios. También por aquí está Sí. algo que vosotros ahora vais a encontrar muchísimo, que es la zarzamora. La Sí. zarzamora, ¿ok? Y con lo rico que es también las moras, ¿no? Con lo rico. Deliciosas, Sí, son muy deliciosas. ricas. Sí. Estos pequeños tallos masticados en la boca curan enseguidamente la inflamación de garganta, las amígdalas, las anginas, la faringitis, las encías inflamadas, pero sobre todo es muy astringente, con lo cual tiene un poder enorme para curar y cortar las diarreas. Ah, vale. O sea que cuando vamos al campo podemos hacer, no hace falta que nos llevemos bolsitas de té, porque basta con poner un poquito de sus flores, de sus hojas, si no tiene todavía los Ujú. botones que pronto abrirán en zarza. Podemos hacer unos tés riquísimos que sí coge un sabor a rosas, porque como veis es una rosácea, si os dais cuenta, Sí. y además es muy astringente, es muy nutritiva
y ayuda mucho para el calor, el sudor, el cansancio. Entonces, eh, no os llevéis té de bolsita, ir y cuando estéis en el campo coger un poquito de zarzamora y hacer con ellos unas infusiones. Están ahí para nosotros, se nos dan por ello. Marisa, tú estás comentando lo de las plantas, pero en el otro programa que hicimos, tú hablabas sobre la arcilla, pero las plantas también se pueden combinar con la arcilla, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Antes que conocer la arcilla, conocí las plantas. Fui yerbera desde muy niña y fueron las plantas quienes me encontraron a mí o yo las encontré a ella, no sé. Es una Sí. simbiosis muy curiosa. Tal es así que creo que yo tendría 2 años y medio o así. No tendría todavía los 3. Mi Mm. abuelo estaba cortando un seto y yo me acerqué y le dije, Yayo, pero ¿esto qué es? Y me dijo, esto es una planta medicinal. Entonces yo, pequeña que era, la cogí y la olí muy fuerte y me dio un ¡pam! Una estrellada de luz. Sí. Desde ese instante no he podido separarme de ellas. Yo creo que la planta me llegó tan al cerebro que me desconectó totalmente de la realidad y me hizo ser yerbera por naturaleza. Desde ese momento las plantas y yo caminamos juntas por la vida. Yo cuando voy en un tren, en una guagua, bueno, en un autobús, en un coche, más voy mirando las plantas que hay a mi alrededor que otras cosas. Y luego recuerdo, allí un nogal, allí he visto un manzano, allí hay zarza, allí no sé qué. Y cuando las necesito voy a por ellas. Me muevo, camino y voy a por ellas con cestos, porque siempre es conveniente que las plantas no estén en plástico ni en metal, como la arcilla, y que estén siempre bien aireadas. Y por supuesto, como tú dices, se pueden Ujú. combinar las plantas con la arcilla. De hecho, si me permites contarte una anécdota, Sí, claro. como partera que soy, he tenido que asistir muchos partos, muchos en lugares bastante curiosos, cuevas, caminos, árboles, terrazas, azoteas. Sí. Y yo no quiero coser. Para mí, coser con una aguja me supone como una especie de violencia, ejercer un poquito de violencia a un órgano tan sagrado como es una vulva que acaba de abrirse para soltar al precioso fruto que es la criatura. Entonces, lo que yo fui a buscar fueron las plantas para ver cómo podía suturar esas heridas, ¿no? Y las plantas vinieron a mí. Vino el romero que me dijo, sabes que soy desinfectante. Vino el llantén que me dijo, sabes que soy cicatrizante. Y me vino la consuelda que me dijo, soy reparadora y tejedora de todo tejido. No se ha podido traer la consuelda porque no tenía ahora hojas. Pero junto con la raíz de consuelda, el llantén y el romero, preparé unas hierbas de sutura que han servido a muchísimas parteras y a mí misma para no tener que coser nunca un periné que se haya desgarrado después de un parto. Y es tan efectivo que para poder utilizarlo bien y secarlo bien, lo combino con con la arcilla verde en polvo, como tú dices. Entonces, las plantas las seco, las trituro bien, hago con ellas un polvo muy cernido para que sea un micropolvo, para que no moleste. Después de lavar con romero cocido, limpio el periné bien con este cocimiento y añado las hierbas de sutura muy molidas finamente y encima pongo la arcilla verde en polvo. Esto hace que ese tejido se vaya uniendo, cosiendo solo y en pocos días está perfectamente reparado, restaurado. Asimismo, para todas las madres que tenemos o abuelas que tenemos niños pequeños, padres, abuelos que tienen en su casa niños cerca, que se hacen heridas en la frente, en los brazos, se cortan. Esta combinación de las hierbas con la arcilla es maravillosa. También podemos machacar las hierbas y ponerlas encima de la pasta de arcilla para poner apósitos o para hacer cataplasmas y curar. Por supuesto que sí. Esta que os he traído, la he Marisa, traído, sí,
No, no, dime. No, iba a preguntarte lo de, ¿las pones como machacadas o las pones como infusión para mezclar con la arcilla? O Ma- sea, Las seco. Primero seco cada una por separado. Seco el llantén, seco el romero y seco la raíz de consuelda muy bien seca. Y cuando las tengo bien secas, que yo sé que están muy, muy secas, que ya ujú, cruje, entonces en un molinillo especial las trituro. He usado molinillos de café últimamente porque son muy cómodos, pero antiguamente lo hacía en un mortero. sí. Claro que mis vecinos a veces me decían, no más, no machaques más hierbas, por favor. Entonces las trituro muy, muy finas y las paso por un cedazo para que solamente caiga el micropolvo. Mm, Una vez molidas cada una por separado, las junto este micropolvo de cada una, las sí. junto y las vuelvo a moler juntas y las vuelvo a pasar por otro cedazo más fino todavía, de forma que queda ese micropolvo con las tres plantas juntas que pongo en botecitos de cristal con tapa hermética bien limpios para que estén estériles y poder llevarlas a los partos y dejársela a las madres luego para que ellas las puedan utilizar. Ujú. Y después espolvoreo, después de estas hierbas, espolvoreo por encima de las hierbas la arcilla en polvo, de forma que ya hace un cuajo, digamos, un Sí. secante Ujú. para mantener esa herida bien limpia, bien desinfectada, mientras las plantas van actuando. Qué Esta bien, que os qué traigo bien. es, dime, Sí. perdón. No, nada, nada. Que has querido decir varias veces y te he interrumpido cuando estabas con esta planta. Bueno, será por algo, Iván, por algo Entero. será. Sí, ven. Os lo he traído porque esta planta es el tanaceto, la planta de la vida eterna. Tana, muerte. No Sí. existe la muerte al lado del tanaceto, No es, pero perdona, ¿esta no es la siempre viva? ¿Siempre viva, la que le llaman siempre viva? ¿O no? es de la familia de la siempre viva, Vale. de la familia de una siempre viva. Pero tiene un olor muy fuerte, mientras que las siempre vivas, tú sabes que parecen, esta sin embargo, si os llegara, tiene un aroma amargo muy poderoso, muy, muy poderoso. Esta planta la llaman la hierba lombriguera, lombricera, Ujú. porque quita todos los oxiuros, todos los parásitos intestinales de dentro del organismo humano y animal. Yo a mis animales les pongo una cabezuela bien desmenuzada en su comida para que no tengan nunca lombrices, ya que están en el campo, nunca cojan nada de esto. Y para los niños es muy importante que los niños siempre están por ahí jugando y traen a casa oxiuros, lombrices, esto y lo otro. Pues esta planta la utilizamos justo para desparasitar, pero con un poder increíble. Bastaría con que cogiéramos una de estas pequeñas y minúsculas cabezuelas, mirad qué Sí, pequeñitas son, ¿ok? sí. Vale, pues una de esta cabezuela por cada 10 kilos de peso. Y hemos de quitarle las flores, separar la flor o los pétalos, que no llegan a ser pétalos, que son brácteas, separarlos de la corola. Es decir, la corola pequeñita la dejamos aparte y tan solo utilizamos las brácteas. Una flor por cada 10 kilos de peso. Si pesamos 50, 60 serían 5 o 6 flores y las tomamos en la mañana en una cucharada de aceite en ayunas, tomado y luego ya podemos comer lo que queramos. Esto no lo resisten los oxiuros. No. Para ello es imposible superarlo. Entonces Ujú. mueren dentro y se van, se van. Puesto que la luna, Marisa, también clavo, ¿no? También clavo es un desparasitante, sí, ¿no? sí, Sí. y sobre todo es un gran desparasitante para las plantas, como un insecticida para las plantas. Es muy importante. Este tanaceto sería muy conveniente utilizarlo en época de luna llena o de luna nueva, que es cuando los parásitos tienen más acción, ¿no? Su ciclo reproductivo se encuentra de repente que cuando es la luna llena ya salen a poner sus huevos o se reproducen.
en la luna nueva idénticamente. Entonces, justo si tomamos los 3 días de luna llena o los 3 días de luna nueva, estas Sí. cucharadas de aceite, 3 días en ayunas, entonces desparasitamos totalmente el organismo de forma muy fácil y sin ningún problema secundario, que muchas veces a los niños les dan jarabe, pero luego repiten y repiten y Mm. repiten o lo vomitan. En cambio, con esto nunca han tenido ¿Y problemas. esta planta se encuentra en herbolarios, Sí, fácilmente? por Sí, supuesto. Sí, todas las que os he traído se encuentran en herbolarios, por eso he cogido estas. sí. También las encontráis en el campo, por supuesto, Mm, pero las podéis comprar en herbolarios todas secas y son bastante económicas, ¿eh? No es son plantas que sean muy caras. Os he traído las que yo tengo acceso en mi propia huerta, ¿no? Para ujú. que las vierais frescas, pero en cualquier herbolario podéis encontrar cualquier tipo. Y ya para terminar, y ya deciros cómo utilizarla, os he traído, esta la conocéis todos, ¿no? Sí, ¿hinojo? Exactamente, hinojo. El Mm, hinojo es muy bueno para todo lo que sean flatulencias, diarreas, problemas estomacales, estómagos sucios, vómitos, es decir, limpia totalmente y sobre todo a las mujeres en época de lactancia es muy bueno porque mm, ellas lo toman y a través de la leche materna pasa al bebé, con lo cual los cólicos, los gases intestinales que tanto les molestan, los elimina fácilmente y además es galactógena, es decir, aumenta la cantidad y la calidad de la leche en la madre. Pero es que ujú, además el hinojo se come en muchas provincias de España, se hacen con ella potajes, se hacen con ella tortillas, se hacen muchísimas comidas con ella al igual que la ortiga. Son plantas que no solamente sirven para el proceso de curación, sino que además son muy útiles para comerlas y nos pueden salvar de hambre y de desnutrición, como fuera el caso de la ortiga, ujú. y eh, con ellas podemos hacer muchísimos preparados. Bien, ahora voy a dejar aparte las plantas y Sí. os voy a hablar cómo utilizarlas. Las Vale. plantas desde antiguo siempre se utilizaron directamente majadas, majadas en unas piedras o en la boca y aplicadas localmente. Majadas, masticadas y tragadas con un sorbo de agua. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no se conocía el fuego, pero sin embargo ya estaban las plantas ahí para poder utilizarlas. Cuando aparece el fuego, las plantas se incineran, se queman y, por ejemplo, es el caso del romero. El romero incinerado, quemado, tiene la propiedad de sanar los ambientes, curar todo tipo de miasmas que se hayan quedado en una habitación, en una casa. Por eso cuando vamos a vivir en una casa nueva, es muy conveniente hacer un saumerio que se llama ahumar con el humo la casa para que se vayan los miasmas, que los miasmas no se van ni con agua, ni con jabón, ni con lejía, ni con detergente, ni con desinfectantes. Se ¿Qué van son los solamente. miasmas? Los miasmas son las partes más pequeñas de cualquier patógeno, incapaz de ser eliminado por una sustancia acuosa. Sin embargo, el humo del romero las elimina totalmente. Entonces, otra forma de utilizar la salvia, el romero, la lavanda, es a través de quemar sus hojas secas o frescas y hacer sahumerios. Otra forma es la infusión. La infusión consiste en escaldar la planta, es decir, yo tengo una cazuela o una tetera, pongo ahí las plantas y echo el agua hirviendo. ¿Por qué infusión? Porque son plantas muy delicadas, como por ejemplo el llantén. No Ujú. podría ponerlo a hervir, sus esencias se irían. O por ejemplo la manzanilla. Hay quien hierve la manzanilla, por supuesto, pero la manzanilla hervida pierde gran parte de su potencial. Por lo tanto, hay que hacer con ellas infusiones. ¿Por qué? Porque el agua cuando viene del fuego y se echa, al echarla encima, ya ha perdido una serie de grados, ya no está a 100 grados hirviendo, ya ha bajado a 90 y tantos,
grados, con lo cual no destruye todas las propiedades y sus aceites esenciales. Los mantiene. Entonces echamos en una cazuela o en una tetera las plantas y echamos el agua hirviendo y tapamos inmediatamente para que sus esencias no salgan vaporizadas al aire y se pierdan. Otra es el cocimiento, por supuesto. Cualquier herida que esté abierta no puede recibir una infusión simplemente, tiene que ser un cocimiento. ¿Por qué? Porque al hervir a 100 grados, la planta que sea, incluso la manzanilla para limpiar los ojos, tendríamos que hacer un cocimiento, por supuesto, o el romero o lo que sea. Los 100 grados evita que haya ningún tipo de bacteria dentro de ella. Y esto le da una salubridad para poder curar una herida abierta y que no haya patógenos en el intercambio. Ujú. Ese sería el cocimiento. Ponemos una olla a hervir con la planta dentro. Cuando hierve, unos minutos, siempre tapado, apagamos el fuego y dejamos que repose. Contra más dura es la planta, más tiene que hervir. Si es una corteza o una raíz, tiene que Ujú. hervir durante por lo menos 5 o 10 minutos, por supuesto. Es el caso de la cola de caballo, que es el esquiseto, que es la planta más antigua de la tierra. Fueron las Ujú. primeras plantas que salieron, eran la cola de caballo. Entonces tiene tan dentro todas sus propiedades que es necesaria hervirla durante un rato para que pueda sacar su silícea. Y así vamos viendo si una Ujú. planta es muy delicada, solamente es infusión, y si una planta es muy dura, es un cocimiento. Y siempre para heridas abiertas es un cocimiento. Pero luego tenemos varios vehículos para poder almacenarlas. Esto sería, por ejemplo, el aceite que tú antes has nombrado. Entonces Ujú. ponemos en maceración, en el aceite, las plantas que queremos conservar sus propiedades. A excepción del hipérico que tiene hipericina, es decir, que es un conservante propio que podríamos utilizar planta fresca, flor fresca, todas las demás en aceite tienen que estar secas, porque, porque si no, el agua de las plantas, de las flores, de las hojas, va quedando en el aceite y sabemos que agua y aceite incompatibles. Se nos pudriría el preparado. Pero en cambio, si son plantas secas, entran perfectamente en el aceite y haríamos con ellas una maceración. Para hacer la maceración en plantas tenemos dos formas. Una es al baño María, y vamos dejando que el aceite cambie y luego lo exprimimos bien, o bien por la forma tradicional, que es maceración al sol y al sereno. Dentro de botes de cristal, con una tapa hermética, ponemos las plantas dentro del aceite y lo Ujú. dejamos al sol y al sereno durante 40 días y 40 noches. De esta forma, de vez en cuando dinamizamos golpeando el bote para que se mezclen bien los principios activos con el aceite. Recibe el sol y recibe la luna de la noche y se expande y se encoge y se expande y se encoge y va sacando todos los principios de la planta. Pasados los 40 días y 40 noches por gasas, paños de algodón finos o de seda o de lino, como queramos, la colamos, la filtramos bien y la envasamos. Un secreto que todos los hierberos conocemos es que si envasamos estos preparados en luna creciente, se nos van a estropear muy fácilmente. Pero si los envasamos en luna menguante, nos durarían años y años. Qué Una bueno. vez tenemos estos aceites, con los aceites podemos hacer la pomada. Un aceite ya filtrado con una quinta parte de cera virgen al baño María disuelto nos da una consistencia, la cera hace de vehículo, de conservante, de espesante y crea una pomada suave que luego podemos aplicar muy fácilmente. Es decir, cogemos el aceite ya filtrado de cualquier planta y le ponemos una quinta parte de su peso o de su contenido en cera virgen. Al baño María lo disolvemos, la cera se disuelve inmediatamente, forma uno con el aceite y luego lo envasamos y se endurece y queda una pomada muy suave. Otro vehículo muy bueno para guardar los principios activos de las plantas son los alcoholatos.
es decir, poner una planta en alcohol. ¿Quién no conoce el alcohol de romero para fricciones, para Ah, cualquier tipo de problemas de las articulaciones? Pues es simplemente, aquí sí que podemos utilizar la planta fresca, es simplemente poner en un buen alcohol, alcohol de 96 grados, una planta fresca o seca y dejarla un novenario. Aquí son 9 días, porque el alcohol tiene una gran capacidad de absorción y va a sacar sus principios activos en 9 días. La planta puede quedar dentro del alcohol, porque el alcohol es un conservante magnífico, nunca se va a pudrir, o podemos retirarla y colar y tener un alcohol puro. El alcohol puro, cuando lo queremos utilizar, que no es para fricción externa, se tiene que rebajar siempre con agua destilada. Y ahí tenemos una tintura, ¿ok? Del alcohol madre sacamos la tintura cuando la rebajamos a un tanto por cien, tal que nosotros queramos, de agua destilada. Puede ser un 80, un 20, un 50-50 o un 20-80, ¿de acuerdo? Y así vamos sacando las propiedades de todas las plantas. También podemos utilizarlas en los baños. En un baño podemos ujú, cocer agua con las plantas que queramos y ponerlas en los baños donde nos vamos a sumergir o donde nos vamos a aclarar el pelo o donde nos vamos a lavar el cuerpo o donde vamos a echárnoslo por encima para quitar olores, para quitar infecciones, para tener más masa capilar, mejor cabello, para heridas, para todo, ¿ok? Entonces también podemos bañarnos con ellas todo el cuerpo. Y por supuesto, podemos secarlas. Secarlas es extraer el agua, deshidratarlas para que se conserven durante muchísimo tiempo. Las plantas secas duran años, años, y lo único que hay que hacer para secarlas es siempre colgarlas boca abajo. ujú, Sacamos un hilo y las colgamos boca abajo, de forma que las esencias vayan del tallo a las partes floridas, que es las que luego vamos a utilizar. Y las colgamos en un sitio que sea seco, donde no le dé el sol directamente, pero sí el aire y no sea húmedo. Si le diera el sol, se nos estropearían todos los colores, se nos irían todas las esencias. Pero si lo secamos a la sombra de forma bien, nos pueden durar años y años, siempre que tengamos también la misma precaución de que cuando la vamos a envasar en bolsas de papel o en latas o en cajas o en frascos de cristal, tengamos la luna nueva y así duran muchísimos años. Estas plantas que nosotros conservamos son el alivio de toda familia. ¿Por qué? Porque a mí me duele algo y voy y abro el tarro de, tengo una mala digestión y abro el tarro de, me he dado un golpe, abro el aceite o la pomada de, necesito una fricción y abro el alcoholato de. Y digo de porque se puede hacer de cualquier planta que ustedes quieran hacer. Yo he dicho el romero, pero puede ser de ortiga, puede ser de lavanda, puede ser de hipérico, puede ser lo que sea. Lo único que cambiamos son los vehículos para su conservación y aplicación. Pero ahí ya está la esencia de las plantas. Ni que decir tiene que cuando vayamos a recogerlas, si queremos usar las partes aéreas, es decir, las flores, las partes aéreas, tiene que ser cuando la luna está llena, porque la luna es un termómetro que al subir, hacerse más grande hasta luna llena, lleva todos los principios a las partes más externas de las plantas. Mientras que si lo que queremos son las hojas, podemos utilizarlas en cuarto menguante o en cuarto creciente. ¿Por qué? Porque fijaros, llena, cuarto, y si que lo que queremos es una raíz, hemos de ir a recogerla siempre con la luna nueva, porque sus principios se han ido a la tierra. Este es el termómetro de la luna que actúa sobre los ujú. líquidos y todas las plantas tienen líquidos como nosotros. Entonces, luna llena, las partes floridas, las semillas, las frutas
La parte media, las hojas, las cortezas, la parte baja en luna nueva, las raíces, los tubérculos. ¿De acuerdo? Marisa, es un placer escucharte. Placer es Me estar con usted. encanta, me encanta que estés aquí. Ah, bueno, tendrás que estar otra vez, tendrás que venir o algunas veces más, porque me encanta Cuando usted me escucharte. invite. Sí, yo te invito, estoy encantado. Y además estoy convencido porque hay que escucharlo como muchas veces porque das mucha información y muy, muy buena información. Gracias, Y de verdad que gracias. sí, es muy como muy... Yo ya no te iba a preguntar cosas porque como ya ibas diciendo tantas cosas en Te otro quería momento. decir lo principal de las plantas. No, está muy bien, está muy bien. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Marisa, por estar aquí, por compartir tu saber y tu sabiduría. Y sí, sí, seguimos. Si tú quieres, en otra ocasión seguimos y gracias a tu, a tus plantas que tienes aquí, que nos las presentas y que nos las haces disfrutar. Muchas gracias por estar aquí en busca de la armonía y también estas plantas Es que ayudan te las envío, te las a estoy enviando a ti armonizar. Muchas gracias. Muchas gracias. totalmente. Son nuestra sanación y podemos prescindir totalmente de los medicamentos, que son caros y difíciles de conseguir, pero ellas siempre están a nuestro alrededor. Te lo envío para ti y tus oyentes. Muchas En- gracias. Muchas Gracias, gracias. mi amor. Cuídate mucho. A ti Gracias también. a Tú ti. también.